Bueno, saludos una vez más a todos y estamos en Magia Record, como pueden ver en la pantalla y título del video. Como dice el mismo título, voy a empezar la segunda parte del evento de Angels on the Road, Rerun, el evento de Tsurulicia. Ya tengo desbloqueados los challenge, no como la otra vez que los desbloqueé en directo, porque tuve entre comillas tiempo para hacerlo antes de empezar, por así decirlo. En realidad tenía planeado hacer otras cosas, que eran farmear esto mientras editaba un video, pero bueno, me di cuenta de que ya había salido la segunda parte. No me acordaba de eso, pero bueno, pues tocará hacer esto de una vez. Entonces, empecemos de una vez. Tampoco quiero alargarlo mucho, realmente. Así que, vamos. Saludos, Camila. ¿Cómo va todo? No me esperaba eso. En fin. Es verdad, no suena el juego. Qué incómodo. Ay, supongo que sonará algo. Bueno, para que sea ligeramente más difícil, supongo que trataré de usar personajes no nivel 100. Supongo. Bueno. Vamos a llevar esta Yachio prestada. Me da pereza cambiar ese equipo, así que aquí. Genial, esto me va a servir. Cambio esto de aquí y ya. Ok. Claro. Vamos así. Tú tienes 4. Bien, más que suficiente. Ahí está. Ahí está. Saludos, Wilson. ¿Cómo va todo? Sí se me escucha, ¿no? Sería gracioso que no se me escuche. Cambié de micrófono, así que por eso pregunto. Aunque el otro día hice un directo para probar si se me escuchaba ahí. Si funcionaba, así que esperemos que siga funcionando. A ver. Sí, miré mal los elementos. Tenía que haber traído 2 flame. Sí. Y entonces, ¿sí se me escucha o no? Siempre tengo esa duda. Y más cuando nadie dice nada. En fin. Creo que voy a perder la pelea. Sí, se me escucha, ok, gracias. Solo quería saber eso. Ahora si quieren pueden decir nada más. Sí, voy a perder. Bien feo. Qué desgracia. Sí, por mirar mal los elementos. Pero bueno, ya lo sabía. Desde que me di cuenta. Ah, mira, tenía que haber venido con otra cosa. Sí. Bueno, así alargo el directo. Si ganara todas a la primera, pues duraría nada el directo. Es que lo peor es que estar en vertical, o sea, ni siquiera en eso he tenido suerte.
Bueno, ya está, perdí. Ahora para venir con algo útil, supongo. Y todavía me mueven para arriba. Ahora voy a tener que recortar esa cosa. Qué bien, bueno. Entonces era en vertical, ¿no? Vamos a llevar a esta Tsuruno de aquí. Y a ti. Ya está. Voy a ir así y ya está. Tampoco lo voy a pensar mucho. Tus M seguidas me hacen pensar. Así está bien. Juraba que había seleccionado a la de abajo. Estaba segurísimo que lo había hecho, pero bueno. Pobres eventos. Por eso ya había desbloqueado todo. Bueno, más o menos por eso. Bueno, en realidad lo hice porque como hoy, o sea, hoy yo me había olvidado que hoy salía la segunda parte. Por eso lo estoy haciendo a esta hora. Normalmente lo haría súper temprano el directo con esto. Pero como me olvidé y me acordé hace como una hora o algo así, dije bueno, ya que lo voy a hacer tarde, voy a desbloquear ya los challenge para hacerlos directamente y no estar haciendo todas las peleas de historia. Porque sí es un poquito aburrido ir avanzando. Es que son muchas, son demasiadas peleas. Y bueno, ahí se ve la diferencia entre ir con elemento con desventaja, supongo. Bueno, a ver, vamos a llevar esta zona de aquí y algo. Vamos a llevar a Akira. Mi Akira es nivel 80 todavía, por si no lo han visto. No la he subido a 100. No me han dado ganas. Pobre capítulo 8. Yo ya lo acabé pero sin leerlo. Un clásico. Pero al final no es tan malo, o sea, si estás haciendo otra cosa, mientras tanto, lo dejas ahí. Bien. Y es como, bueno, que se haga solo. El poder del dinero no es suficiente. Bueno, el poder de las fichas. Yo el capítulo 8 creo que lo acabé en un día, porque quería las gemas y los cristales que daban las misiones por acabarlo.
Victoria. Y sí, ahí está. Creo que son 10. No sé por qué en mi cabeza son 9, pero asumo que son 10 challenge. Estoy... Seguramente sí. Para mantener la tradición. Pero bueno, tal vez no. Pero como dices, es muy probable. Pero bueno, todavía queda un tiempo para eso, ¿no? Aún queda algo de tiempo. Vamos a llevar a la Iroha de Camila. A ver qué pasa. Yo queriendo llevar a Nagisa, pero... Oh no, no tienes 4 slots, así que no te llevo. Pueden inventarse un boss fusión de todos los Kimochi para el final. Fusión fea. Fusión nueva inventada. Nunca subestimes el poder de Iroha. Iroha sin capucha. Me metieron 3 cures. Creo. Morí. Se curó a sí misma, vaya. Pensaba que era la de curar a otros. En fin. Ahora sí estaba en el Halloween. No sé qué es escrito ahí. Pero ok. Asumo que antes no estabas y ahora sí estás. Pobre Survive. En fin. Saludos, Jackstick. ¿Cómo va todo? Supongo que ya no suena tan distorsionado. Bueno, al final de ese directo del otro día ya no sonaba distorsionado, porque bueno, ese era el objetivo, que no suene distorsionado al final. Oh, no sé qué significa eso, pero suena bueno. No sé por qué no le pegué a los dos de arriba. Tenía que haberlo hecho. Oh no, perdí. Pobre Iroha. Murió. Bueno. Lo reharé y ya está. Ah. Cosas para esquipear, digo. Cosas para leer. Qué bien. Me dan ganas de llevar otra Iroha, pero seguro ya no hay. No, ya no hay más Irohas.
Qué mal. Bueno, no se puede hacer nada al respecto. Y con un poco de suerte si hubiera salido bien eso. Me siento un poco triste de que no me lo hubiera, no haberlo pasado con esa Iroha. En fin. Vamos a llevar esta Nagisa de aquí. Y me voy a quedar con Kanoko. Y nuevas recomendadas gratis por un mantenimiento largo. Ah, bueno, eso sí me interesa. ¿Y cuándo será eso? Jack Stack. ¿Pero cómo le pegan? Ok. Eso me ha fastidiado. Ah, un Padoru de Nagisa. Creo que el Axele Supremacy no funcionó, Camila. Ay, qué mal. Usa gemas, Filo, sí, claro. Yo no uso gemas. Prefiero no pasarme ninguna pelea que usar gemas. A ver. Bueno, a ti ya no te llevo porque te matan de un golpe. Vamos a ver. A ver así. No tengo apuro en pasármelo. Esta no es la formación que quería. Ahí está. Ahora sí. Pronto. Recién está o será implementado en la versión china. Recién hoy tuvimos el anuncio de que entre la versión global... vaya. Suena bien, 2 semanas. La blastera. Bueno, ya veremos. Juraría que le había dado clic a otro que no era desde el centro. Quería pegarle a 2. No, separados. No, 2 veces el del centro. Voy a venir con una memoria anti-curse, porque ya me fastidié, la verdad, de que pase eso. A ver. No sé, no opino nada. Opino que está bien y ya. Voy a ver exactamente qué memorias tienen anti-curse para buscar un support con eso. A ver. Tenemos esto. Ok. Tengo que encontrar uno con esas memorias. Seguro que no va a haber ninguno, pero bueno, lo intentaré. Bueno, puedo traer una Madoja y así no me meten curse. También es verdad eso. Eso puede funcionar.
El último intento con no nivel 100. Vamos a ver. Tiene que haber una... Tú tienes 4 slots, ¿no? No, voy a ponerme... Voy a cambiar esta por la que es anti-course, que está por aquí. Esta. Y si me matan, pues ya vengo con otra cosa. Lo peor es que esta cosa se puede pasar en automático con personajes nivel 100. Pero es un fastidio, porque quiero pasármelo así. Madoja debería ser suficiente para bloquear esos curls. Al menos en los primeros turnos. Ok, a ver. Estoy seguro de que le di clic a dos... Ah, no, no. Asumía que le iba a matar al primero de un golpe. Es verdad. ¿Cómo me pegan tan duro? Qué desgracia. No tienes que esperar tanto de las cosas, Wilson. Solo es un anime y ya está. Tampoco es una obra maestra, ni nada así. ¿Y qué tal le fue la primera temporada de Wings? Ya me aburrí de perder. No estoy fastidiado ni nada, pero es aburrido perder tantas veces. La verdad. Qué triste. No me lo pude pasar. En fin. Dos verticales, ok. No sé, a veces no va tan bien y dicen, igual queremos hacer una segunda. No entendí lo del copy-pega. ¿Cómo me pasé esto el año pasado? No lo entiendo. ¿Cómo me lo pasé? Ashley ahorita se va a morir. ¿Cómo me lo pasé el año pasado con chicas regaladas? Prácticamente solo tenía 6 personajes el año pasado. Así que Flora no salía hasta ahora.
Listo. Fue el cuarto intento. Bastante complicada esta pelea. Sigo sin saber cómo me la pasé el año pasado. ¿Y si va a ser latina Flora? ¿Flora latina? ¿Flora en latina? Ok, no. ¿Pero querían que sea latina o quieren que sea una persona con rasgos latinos? Luego ponen a una chica súper albina que nació en Latinoamérica y dicen no, no es latina porque no lo parece. Y luego pueden poner a una que nació en Alemania pero que tiene rasgos latinos. No, tampoco es. ¿Tiene que ser latina que haya nacido en Latinoamérica y aparte se parezca a una latina? Ah, ya veo. Ah, ya veo. Digo lo de Wilson. En fin, a ver. No sé qué llevar aquí. Vamos a llevarte a ti, porque nunca uso Sakurakos. Y una Forest, supongo. Kaede, listo. Kaede que tampoco la uso nunca. Vamos así, ya está. Flora en la serie animada tiene rasgos latinos. Todas no se veían exactamente igual, pero con pelo diferente y con color de piel diferente. Creo, yo. O sea, personaje exactamente igual. O sea, todas las mujeres no se ven igual, pero le cambias el color de piel, la ropa y el pelo. ¿O a qué te refieres exactamente? Voy a perder esta pelea. Ya la veo. Ya veo mi derrota. ¿Qué? ¿La ha matado de un golpe en el primer turno? Estoy seguro de que esto está bufeado. El año pasado estoy totalmente seguro de que no era tan difícil esto. No, no era tan difícil el año pasado. Estoy seguro que no era así. Así que tenían caras diferentes. Ya veo. Bueno, yo hace tiempo que no veo nada de Wings, así que debe ser verdad lo que dices. A ver, voy a pensar muy bien qué voy a llevar aquí. Y voy a llevar tres. Voy a llevar tres personajes. Vamos a llevarte a ti. Vamos a llevar tres. Y no vas a ir tú, Kaede. No vas a ir tú. Y no, Jolialina tampoco va a ir. No sé qué llevar. A ver. Voy a pensarlo un momento. Sí, tú vas a ir. Ahí está.
A ver, anti-charm. Bueno, aunque sí. Uf. Ya sé cuál llevar. Ok. No veo la memoria que quiero. Aquí está. Pero, ¿es buena idea acaso cambiar el estilo que tuvo ya la primera temporada que supuestamente fue exitosa? O sea, si ya fue buena, ¿por qué cambiarla? O sea, ¿se entiende lo que digo, no? Probablemente sea mejor, pero pues no sé. No, esta formación no me sirve. Fusión de 3 programas, un clásico, bueno no. Pues ojalá salga bien lo que dices tú. Vaya, esa esquivadita me ha servido bastante, la verdad. Pinche Rune siempre tiene transformaciones incompletas. Así que así es en la serie de Netflix. Y en la serie también siempre se transforma ella primero. Listo.
La verdad es que sí fue difícil. De verdad me da curiosidad saber cómo me pasé esto el año pasado. Quisiera saberlo. Lo puedo ver en YouTube, pero qué pereza me da. No lo sé, Wilson. Lo único que vi es un poquito del vídeo que pusiste en el Discord y ya, no he visto más. No he mirado mucho en YouTube. O sea, normalmente cuando quiero intentar jugar algo nuevo, lo que hago es mirar cómo se ve en YouTube el gameplay, pero no lo he mirado. Así que no lo sé. Pero si a ti te gusta mucho, pues supongo que será bueno. Ah. Luego puedo mirar un poquito cómo se ve. Pero como dije, seguro que es buen juego. Cómo me gusta cómo suena esa moto. Es tan gracioso. Supongo que todo lo suficientemente famoso hace directos. Y en la serie de Netflix se ve como cuando se transforman en hadas normales la primera vez. ¿Así son sus trajes o nada? ¿O es que lo que acabas de decir es que no se transforman en nada todavía? Ya está. El tercero me costó demasiado. Ah, y ni siquiera sale un diamante ni nada diciendo bien, acabaste todos los challenge. No, simplemente se queda ahí y ya está. Vaya, gracias evento. Bueno, como todavía no me quiero ir, voy a hacer esto de aquí. Voy a desbloquear el True End. No sé para qué, si ya lo tengo desbloqueado del año pasado, pero bueno. Este es mi equipo, ¿no? Sí, este es el equipo de farmeo. Entonces, bien.
Entonces no van a ver minifaldas con escarcha. Iba a decir escarcha. Lentejuelas. Minifaldas con lentejuelas. Y tacones altos. Exijo una devolución de dinero. Estoy bromeando. ¿Tengo aquí agua? No, no hay nada en mi vaso. Por eso susurraría que es una transformación incompleta. Espero que en la segunda temporada por fin tengan trajes bonitos y brillantes cuando se transforman. Ojalá. Ojalá que sí. Pero entonces, si no se han transformado las demás, ¿qué ha ocurrido en la serie? ¿Tiran magia sin transformarse? ¿O algo? Y bueno, esto ya es prácticamente estar farmeando más o menos. Pero bueno, es para desbloquear todo. Ah, tiran magia elemental sin transformarse. Ya veo. Y no hay personajes hadas o algo más experimentadas que ellas que sí se pueden transformar. O nada. ¿Y qué tal va en sus países el Omnitrix? Digo, el Omicron. ¿Cuántos me faltan? 85. 5, 7... 7, 79... 84... Ah, me falta uno. Genial. O sea que nadie más se puede transformar. Acá le vale 3 hectáreas viva Viper. Ah, ok. Es bueno saberlo. Así va a haber menos gente con hambre. ¿Se entiende lo que digo?
Guiño, guiño. Así que explicando el guión. But seguro luego todo el mundo se puede transformar y ya no es tan especial. Un clásico. Por fin, el True End. Probablemente esto se hizo que hizo Bloom, pudo liberar las magias muertas en el mundo mágico y hacerlas utilizables otra vez. Suena algo muy conveniente. Dos Magia Stones, ¿valió la pena? Yo creo que sí. Especialmente porque en el evento anterior me perdí varias Magia Stones. Mal por mí. Oh, bien, una copia de esta memoria. Yay. Vamos a hacerlos free. Automáticamente. Ya tuve suficiente con el challenge 8. Creo que era el 8. Oh no, el sonido se distorsionó. Y yo pensando que se había arreglado. Pero en ese momento no saben eso, ¿no? Cómo me molesta no poder escuchar el juego. Es muy incómodo. Chistris. Chistris. Pero los demás no. Ella lo sabe, pero los demás no. ¿Y cómo lo sabe? No, el guasazapato con agua me va a matar. Bueno, no. Para eso traigo 3 personajes. Pero para asegurarme voy a pegarle yo mismo. No vaya a ser que los 3 golpes sean de Nanaka y falle los 3.
Listo. Necesito música más animada, creo. Creo que sí. Ah, ¿cuántos free? Bueno, no hay muchos free más. Solo quedan dos, ¿no? Sí, solo quedan dos free. Vamos a hacer los dos free y terminaré. Ok, bueno. Ahora sí, vamos a hacer los dos free que quedan y terminaré esto de una vez. No sé por qué motivo no me dan muchas ganas de hacer estas peleas, pero bueno. A ti te vamos a cambiar, Nanaka. Por... sí, ya está. Así de fácil. Así que chantajeando, ok, no. Lo expliqué al comienzo, Wilson. Ah, bueno, aunque creo que no estabas, porque estabas haciendo tu Padoru. Básicamente me olvidé que hoy salía. Me olvidé que hoy salía la segunda parte del evento. Básicamente. Si me hubiera acordado, hubiera hecho súper temprano apenas salía la segunda parte, como siempre hago. Pero se me olvidó. Y pues me había sentado en la computadora, me iba a poner a editar mientras me ponía a farmear en automático 1000 veces en el Challenge 2, mientras editaba un vídeo de un evento para subirlo luego, y mientras jugaba también en automático a Sword Lane. Iba a hacer esas cosas, esas tres cosas al mismo tiempo. Bien, y pues luego dije, bueno, vamos a ver cuándo sale la segunda parte. Miré la fecha y, salió hoy. Así que me puse a desbloquear los challenge, porque lamentablemente es muy aburrido desbloquearlos, porque es solo avanzar. No puedes leer la historia porque está en japonés y avanzas y te aburres. Y pues desbloqueé las peleas y por eso es hasta ahora. Básicamente eso es resumiéndolo. Últimamente estoy descuidando un poco esas fechas. Pero bueno, pensaba que todavía no pensaba que faltaba todavía para la segunda parte. Me parece demasiado rápido. Muy mal, muy mal. En fin. Pero bueno, da un poco igual, supongo. Nadie va a morirse. Sale directo de Soul Lane, otra cosa luego. Es una excelente pregunta. No. Traté de que sonara gracioso, pero no. Por ahora no. Pero gracias por preguntar. Primero porque tengo que editar esto para subirlo, y eso va a tomar un rato. Y quería al final hacer lo que iba a hacer antes, o sea, editarlo del evento, que ya tengo grabado. Me parece un poquito raro uno de los elementos que eligieron para la serie. ¿Y qué elemento es ese? Elemento plástico.
pero la respuesta no es tan excelente. Eso es subjetivo. Veré qué puedo hacer para hacer un poco más seguido. Culpo al trabajo. Y ya están los free, ya están los challenge, ya está la historia. Yay. Esperaré a saber cuál es el elemento que eligieron y terminaré el directo, creo. Mientras tanto haré esta cosa de aquí. Uy, ¿de quién es esta memoria? Ni idea. Vamos a ver. Ok. Como cuando no te lo traduce bien, pero en fin. Claro, los nombres es un poco fastidiosos traducirlos. En fin. En la serie hay 6 elementos: fuego, agua, tierra, luz, viento. Y el que me refería era muy raro, mente. Ah, mira. Me recuerda a los elementos del Capitán Planeta, que era tierra, fuego, aire, agua y corazón. Y es como, ¿qué es eso de corazón? Pero bueno, o sea, no es un elemento en sí, pero pues estaba bien. No le doy skip. En McDonald's es más fastidioso de lo que uno pensaría. Me acuerdo que en Perú hace un tiempo creo que explotó no sé qué cosa y murieron 2 tipos allá. Ojalá pasara eso aquí, ok, no. Pero ojalá sí explotara el McDonald's. Ok, no, pero sí. Pero sin que muera nadie. Uy, ¿qué es esto? Tanta gente. Vaya. Esto no me lo esperaba. Que Badokabi te bendiga también, Diandra. Bueno, y luego de saber que el elemento extra es mente, paso a despedirme. Y les agradezco a los dos por haber estado. Y fue una sorpresa ver a Camila tanto rato por aquí. Siempre viene, dice hola, o pone su y se va, y me abandona. Madoka las cuidará, obviamente. Todos saben eso. Madoka cuida las megucas. Todo tiene un final, lo bueno y no malo, y lo regular también. Sí, tomo esto como algo regular. Ni bueno ni malo. Me da curiosidad, ¿hay algún traje? Ah, no, no puedo comprar ningún traje. Qué mal. Saludos, Shenetillo. Llegas justo para la despedida. Te agradezco que hayas pasado por aquí. Cuídate y pues nos vemos en otro directo. Esperemos que sí. Y que Madoka los bendiga. Ah, el elemento mente tiene variaciones. Una de ellas, saludos Meltedais, tú también llegas para decir adiós.
es entender a la mente y saber qué piensa. 3. El poder de los recuerdos y el último es poder sentir y manipular las emociones. Suena bastante parecido al elemento que dije del Capitán Planeta, que era el corazón. Suena muy parecido. Aunque eso de corazón nunca lo explicaban y era como... sirve para varias cosas, como lo que acabas de decir. En fin, nos vemos chicos. Gracias por haber estado. Hasta otro momento en el tiempo. Y que no exploten sus McDonald's. Pero que el de aquí sí.